¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Oaso First Assembly Hispano. A los que nos están escuchando en línea, les damos muchas gracias por acompañarnos. Esta mañana vamos a estar platicando sobre la tercera sesión de la serie 7 días. Platicamos al principio sobre el Domingo de Ramos y cómo Jesús durante ese día, con su entrada triunfal a Jerusalén, cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento. Platicamos también de la importancia de ese día y cómo fue el parteaguas de muchos de los eventos que se iban a desencadenar enseguida de ese día, de hecho los días siguientes, incluso algunas horas siguientes. La semana pasada hablamos de la limpieza del templo y vimos de la importancia de ese particular evento en el que Jesús entra al templo y hace toda la remoción, vuelca las mesas de los cambistas y corre a la gente que está vendiendo y comprando animales, y cómo hablamos también de cómo la corrupción de los sacerdotes había llegado al punto en el que ahora también estaban transando a la gente, ¿no? Estaban afectando a la gente, engañándola, haciéndole pensar que los sacrificios que traían no eran suficientemente buenos y les vendían sacrificios ahí, y ellos tomaban el animal que había traído la persona y después lo revendían a alguien más. Había muchísima corrupción. Estábamos hablando de que los sacerdotes estaban haciendo tremendas cosas horriblemente malas en esa época. Y hoy vamos a platicar de otro evento que es muy importante, que es la Cena del Señor. Y en muchas iglesias han dejado la comunión o la Cena del Señor por un lado. Algunas lo toman tan regularmente que ya incluso se perdió el sentido verdadero de lo que es la Cena del Señor, y hoy vamos a platicar precisamente de eso. Nuestro pasaje central está hoy en Marcos 14, versículos 12 al 26, pero también se va a encontrar en Mateo 26, 17 al 30 o en Lucas 22, 7 al 20. Dice Marcos 14, versículos 12 al 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y ahí donde entre dígale al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Aquí viene un punto importante, voy a parar aquí por un segundo. Jesús está mandando a 2 discípulos en particular a que preparen el lugar donde van a tomar la cena de la Pascua. Lo que es importante decir aquí es que en este punto Jesús está hablando en código. De hecho, puede parecer a lo mejor un poquito extraño escuchar esta parte y ver donde Jesús les dice: ve a tal lugar y vas a ver a un hombre que trae un cántaro de agua, síguelo, y a donde vaya, ahí le preguntas al dueño, etcétera. Pero lo que está haciendo Jesús en ese momento está asegurándose de que el que lo iba a traicionar no lo hace o no lo hiciera durante el proceso de la Cena de la Pascua. Jesús está protegiendo el momento de la Cena de la Pascua porque es algo que había estado preparando, y él incluso lo dice como tal a sus discípulos: yo había estado esperando por este momento por mucho tiempo, el tener la Cena de la Pascua con ellos. Entonces él está protegiéndolo, está haciendo lo necesario para que aquel que lo iba a traicionar no supiera en dónde iba a ser la Cena de la Pascua y no pudiera meter las manos ahí. Ok, sigamos adelante. Dice: los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal cual como Jesús les había dicho. Así que prepararon ahí prepararon la Pascua, dice. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.
Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Señor, en esta hora te pido que tu palabra venga a traer luz, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirige, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe. Te pido, Dios, que tu palabra sea viva, sea eficaz en nuestra vida. Te pido, Dios, que caiga como semilla en terreno fértil para que crezca, florezca y fructifique al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Ahora es importante ver por qué brinca tanto la fecha de la Pascua, y a veces es en marzo y a veces es en abril, etc. Bueno, primero que nada es porque el calendario judío no está basado como nuestro calendario en el ciclo completo de la Tierra alrededor del Sol. Realmente el ciclo judío o el año judío está basado en un horario lunar, el cual varía de un año a otro. Ellos se fijaban mucho en las fases de la luna y se fijaban mucho en todo el movimiento lunar, y es de ahí de donde sale verdaderamente el año judío. De hecho, nosotros tenemos el famoso año bisiesto, en el que hay un día más, febrero 29, que es donde se regulariza todo de nuevo con el ciclo solar cada 4 años. Pero con el ciclo de la luna no había un año bisiesto, había un mes bisiesto, había un año en el que un mes completo se agregaba al calendario lunar para que coincidiera con el calendario regular, con el calendario basado en el ciclo solar. Así que es por eso que tenemos una variación, que a veces es en marzo, perdón, a veces es en abril, pero esa es la razón primaria. La Pascua siempre se celebraba en el día 14 del primer mes, que es el mes de Nisan, según el calendario judío. Entonces, ese primer mes venía precisamente en marzo o en abril del calendario nuestro, el calendario basado en el sol. Y una de las cosas que ustedes van a notar, si no se habían dado cuenta todavía, una de las cosas que ocurría en el calendario judío y en las festividades judías en general, sus días festivos, es que ellos empezaban al anochecer y terminaban al amanecer, ya fuera del siguiente día, o al amanecer de días después. De hecho, la mayoría de los eventos o de las festividades judías duraban más que un día. En general duraban de 3 hasta 7, 8 días. La Pascua precisamente es una de esas celebraciones de 8 días. El primer día de la Pascua, los últimos 2 días de la Pascua, eran días santos, no se podía hacer nada, estaban dedicados 100% a Dios. En los días que no podían trabajar, tenían que estar en casa, tenían que estar preparados, tenían que estar purificados. Y era donde empezaba todo el proceso y terminaba todo el proceso de la Pascua. La Pascua se centraba en un festín, era una comida enorme que tenía mucho significado, era rica en significados. Y durante esta comida de la Pascua o la cena de la Pascua, se recordaba a la gente judía en particular de la salvación que ellos habían recibido de la esclavitud en Egipto. Ahora, si nos ponemos a analizar nuestra cultura hispana, es impresionante porque nosotros, al igual que los judíos y al igual que mucha gente norteamericana e incluso algunos europeos, la comida ha sido siempre una parte significativa de nuestra convivencia. De hecho, si usted ha visitado Owasso First Assembly hispano, en particular, los días en que tenemos más asistencia de la gente es justamente los días que tenemos comida. Utilizamos siempre días de comida para atraer a la gente nueva y para conectarnos con gente nueva y para hablarles del Evangelio. La comida siempre ha sido una parte súper importante y la cena de la Pascua no fue la excepción. De hecho, la Pascua es la sombra profética de lo que sería la Semana Santa, que nosotros conocemos como Semana Santa. Éxodo 12. Voy a irme rápidamente acá a la palabra. Entonces voy a abrir Éxodo 12, versículos 1 al 11. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Éxodo 12, versículos 1 al 11. Dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de este será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si su familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer.
El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esta comida estén totalmente vestidos y lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Y aquí empiezan los puntos importantes de esta cena. Lo primero es que el animal que tenían que utilizar era un cordero o era un cabrito de no más que 1 año de edad. Tenían que ser escogidos el domingo previo a la Pascua. Ellos escogían su cabrito, lo preparaban, lo tenían ahí listo y llegaba el anochecer del día en que lo tenían que hacer y entonces pasaban a hacer el sacrificio. Él era sacrificado en la noche de la Pascua y ellos tenían que utilizar la sangre del cordero o del cabrito y ponerla en los dinteles y en el marco superior de la puerta de las casas. Ellos tenían que asar el cordero y lo tenían que comer con hierbas amargas y con pan sin levadura. Y tenían que comer este alimento vestidos para un largo viaje y como si tuvieran prisa para comer. Y de hecho surgen de la Pascua, parte de la celebración de la Pascua incluye, 4 copas. Ahorita vamos a platicar un poquito de las 4 copas. Vienen 4 preguntas que se hacen durante la celebración de la Pascua. Y una de las preguntas es precisamente, ¿por qué hierbas amargas? Si normalmente la cena de la Pascua se come ahora con vegetales, ¿por qué era antes con hierbas amargas? ¿No? La otra pregunta que también se hace es, ¿por qué se tenía que asar la carne, por ejemplo, en lugar de hervirla? Como dice por acá, en lugar de hervirla en agua, ¿no? ¿Por qué se tenía que asar? Luego, ¿por qué ahora se hace la cena de la Pascua? Dice en la Nueva Versión Internacional, como leíamos al principio, que se sentaron a la mesa a comer, ¿no? Y en la versión en inglés dice se reclinaron incluso a comer. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué antes tenían que comerla listos para salir de viaje y tenían que hacerlo deprisa? Me imagino que estaban de pie incluso con su bastón en la mano. Entonces la otra pregunta es, ¿por qué ahora se pueden reclinar, pueden sentarse para comer, ¿no? Y antes tenían que estar parados. Y ahora la pregunta también es, ¿por qué con pan sin levadura? Porque ahora la cena de la Pascua es con pan leudado, ¿no? Con pan con levadura. Entonces esas son parte de... Y todos estos elementos son ricos en significado. Entonces, explicando el pan plano, la levadura, de hecho, Dios habla de la levadura en muchas ocasiones. Jesús habló de la levadura en muchas ocasiones y la levadura es también reconocida como algo que contamina como tal. De hecho, Jesús dice, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos, ¿no? Refiriéndose a precisamente la instrucción y la doctrina de los fariseos. Y también hace un comentario en otro punto que un poquito de levadura puede echar a perder o puede leudar toda la masa, puede hacer que toda la masa se levante y el pan pierda su propiedad por sí misma de lo que era el pan plano antes. Entonces, esa es la cuestión. Antes todo esto se tenía que hacer de una manera ritual, purificada, completamente de acuerdo a lo que Dios estaba pidiendo. La levadura representaba precisamente ese tipo de esclavitud de donde estaban saliendo. Entonces el pan tenía que comerse sin estar entrando en ese preciso punto. Luego habla de las hierbas amargas en lugar de vegetales. Las hierbas amargas que tenían que comer era precisamente porque estaban haciendo un sacrificio. Era lo que estaban comiendo, no era nada más por comer, representaba de hecho la amargura de la esclavitud que ellos estaban viviendo en Egipto. El momento que se hace el cambio
de comerlo con hierbas amargas a comerlo ahora con vegetales, pasan de un tiempo de esclavitud y de tristeza, de dolor y de amargura, a un punto en el que están recibiendo los frutos de haber vivido en relación con Dios y de haber vivido en comunión directa con Dios, y ahora tienen paz y ahora tienen vegetales, que es el fruto de la tierra que Dios les dio, la tierra prometida. Ahora dice, ¿por qué antes tenían que comerse de pie, ¿no? Y ahora puede reclinarse? Bueno, porque antes estaban siendo preparados para la liberación, que es precisamente de donde surgió la Pascua. De hecho, comentábamos también hoy durante la clase de discipulado que una de las cosas que el pueblo se le olvidó es que Dios no solamente los sacó de Egipto, pero los sacó con toda su gente, con todos sus animales, con sus niños, sus mujeres. Y más importante todavía es que Dios los sacó con las riquezas de la gente de Egipto. Porque Dios mandó a que pidieran joyas y pidieran oro y pidieran plata de sus vecinos en Egipto. Y ellos fueron bendecidos al punto que salieron, dice la palabra de Dios, que despojaron a los egipcios de su riqueza. Entonces, ¿por qué de pie? Porque estaban preparándose para salir rápido. Tenían que salir, emprender esa jornada, emprender ese viaje de una manera repentina y rápida, ¿no? Y después nos está hablando también la palabra de Dios aquí, que ahora lo toman reclinado porque eso está representando la paz, la seguridad y el descanso que Dios les trajo después de todo el proceso de liberación. Entonces ahora estamos platicando o estamos hablando en sí de todo ese significado. Habla también de por qué la carne tenía que ser asada y no cocida. Y el significado real es que cuando habla la palabra del Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, esa es una representación de estar siendo pasado por fuego. Cuando hablamos de que algo fue inmolado, quiere decir que algo fue de hecho pasado por fuego, fue quemado en su totalidad. Y eso era lo que estaba pasando con el borrego o con el cabrito, ¿no? Tenía que ser asado porque era una forma en que se cocinaba rápido. Tenía que ser de acuerdo a la cantidad que pudiera comer la gente. Quiere decir, la salvación vino a través de ese cordero, a través del sacrificio de ese cordero, y viene de manera individual. No puede ser algo que yo pueda ganar por mis papás o mis papás por mí. Es algo que todos tenemos que participar de manera individual. Habla de las 4 copas. Ellos no nada más partían o compartían una sola copa, tenían 4 diferentes copas. Era la copa de santificación, que era la primera que pasaba a través de la mesa. Después participaban de una copa de liberación, que era la que les recordaba que fueron esclavizados en Egipto, pero Dios los sacó de ahí. Luego pasaban una copa de redención. Esta copa de redención les hablaba que Dios pagó el precio por ellos, los hizo su pueblo, los hizo sus hijos. Y la cuarta copa era la copa de aceptación, o una copa de adoración. Era una copa que ellos tomaban aceptando la salvación de Dios y aceptando la liberación que habían recibido, la santificación que habían recibido de parte de Dios, y con esa copa lo alababan y lo adoraban por lo que Dios había hecho. Además de esto, tienen otros significados. Por ejemplo, el Jalel son los Salmos 113 y 114, o sea, la primera parte del Jalel que cantan ellos al principio. Después hacen todo el partimiento de la comida, que de hecho cuando habla de que Jesús partió el pan, eso era algo común, eso ocurría de manera común. Ellos compartían su comida. De hecho, parte de la cultura judía era que nadie podía recibir a alguien en su casa sin darle de comer y ofrecerle hospedaje. Eso era lo... Si por ejemplo yo llegaba a la casa de algún familiar israelita o judío y no me ofrecían de comer y no me ofrecían quedarme en su casa con ellos, hubiera sido uno de los peores insultos que yo pude haber vivido. Eso culturalmente era tremendo. Entonces el compartir la comida, el repartir el pan entre todos, era una manera de mostrarles su amor, su amistad y ese compañerismo que estaban ellos en ese momento compartiendo, ¿no? Y la otra es, al final de toda la celebración, toda la cena, ellos cantaban el resto del Jalel. El resto del Jalel son los Salmos 115 al 118. Y toda esta cena de la Pascua era un recordatorio, fue establecida por Dios para recordarle al pueblo de Israel que ellos fueron liberados de esclavitud.
Y esta misma cena de la Pascua también es un recordatorio de la salvación que Dios trajo a su pueblo. Ahora, el siguiente punto es que Jesús precisamente fue ese Cordero Pascual que se entregó por nosotros. Jesús está hablando con sus discípulos y está preparándolos para el momento en que Él va a ser entregado. De hecho, justamente antes de partir el pan, Él les dijo que uno de ellos lo iba a entregar, lo iba a traicionar. Y aquí es donde empieza. Dice que Jesús partió el pan y lo pasó a sus discípulos y les dijo que este pan representa mi cuerpo que hoy es entregado por ustedes. El pan simboliza el cuerpo que se partió, el cuerpo de Jesús que fue partido por nosotros. Jesús pasó por dolor físico. Jesús sufrió dolor físico. Dice la palabra que Él fue quebrantado por nosotros para que pudiéramos nosotros ser hechos completos, pudiéramos ser nosotros hechos plenos. Jesús, Él mismo lo dijo también, Jesús es el pan de vida, y cuando hablamos del pan de vida que fue partido por nosotros, está siendo simbolizado a través del partimiento de ese pan durante la cena de la Pascua. Jesús mismo está siendo ese sacrificio del Cordero de la Pascua. Ahora Jesús pasa la copa de vino, lo que nosotros ahora utilizamos simbolizado a través de la copa de jugo de uva. Ese jugo o ese vino representa la sangre de Jesús. Jesús dice que a través de su sangre se estableció un nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue sellado por sangre. Ahora, nosotros tenemos que entender. A lo mejor se escucha demasiado fuerte, es a lo mejor muy gráfico y sangre y muerte y todo esto, pero lo que Dios está tratando de enseñarnos y recordarnos a través del sacrificio de la Pascua es que no hay redención de pecados si no es por derramamiento de sangre, y eso estaba en la ley. La única manera de redimir el pecado de una persona era a través del derramamiento de sangre del sacrificio. Y el otro punto está también en que la paga del pecado es muerte. Indiscutiblemente, había varios pecados en la ley de Moisés que si eran descubiertos precisamente en flagrancia, no estaban en infraganti, en el mero acto, precisamente, la gente era apedreada hasta morir. Y lo dice la palabra, lo dice la ley, la paga del pecado es muerte, ¿no? Eso era lo que nos correspondía a nosotros. Entonces, al partir el pan, está representando que el cuerpo de Jesús está siendo entregado a ser muerto, a ser molido por nosotros. Está pagando el precio de un pecado que Él no cometió, lo cometimos nosotros. Y dice que la única manera de redimir el pecado, de perdonar el pecado, es a través de derramamiento de sangre. Y ahí es donde entra la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue derramada hasta la última gota. Y esta sangre de Jesús representa el dolor espiritual que Jesús estaba pasando. Porque no fue solamente el dolor físico y los latigazos y el estar colgado a la cruz, pero Jesús estaba pagando un precio espiritual que nos correspondía a nosotros haber pagado, porque nosotros fuimos los que cometimos el pecado y no Él. Jesús murió por los pecados del mundo entero. No toda la gente, y aquí es donde probablemente va a surgir la pregunta de por qué si Jesús murió por los pecados de todo el mundo, por qué hay gente que todavía se está yendo al infierno. Y la respuesta es bien simple en ese punto y se las voy a dar. La razón por la cual es así, hay gente que se va todavía al infierno y hay gente que todavía vive una vida de maldad, es porque ellos decidieron rechazar el sacrificio de Jesús. Porque dice la palabra que nosotros cuando estamos en pecado y cuando continuamos pecando, nosotros estamos menospreciando o rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es por eso que Jesús murió por el pecado de todos, pero no todos recibieron la salvación y no todos recibieron el perdón. Hay mucha gente incluso que tiene un concepto tan errado que buscan rechazar a Jesús en todas las formas posibles. Incluso les hablamos de Jesús y una de las primeras cosas que nos dicen es: no me interesa saber nada de Jesús, no me hables de Jesús, no quiero escuchar nada de Jesús, ¿no? Entonces Jesús murió para que tuviéramos vida eterna y vida abundante. Y este es un punto crítico, porque podemos tener vida eterna, pero sin la abundancia de vida que Jesús nos provee, podemos vivir para siempre, pero ese vivir para siempre no necesariamente significa que vamos a ser felices.
De hecho, hay dos tipos de vida después de la muerte. Es la vida eterna en el gozo del Señor, la vida abundante, y es la vida después de la muerte que viene como paga del pecado, que sería tortura y dolor eterno. Entonces Jesús entrega su sangre, muere por nosotros, muere por nuestros pecados y muere para que tuviéramos vida eterna y vida abundante. Esa fue la última Pascua necesaria, pero al mismo tiempo fue la primera comunión experimentada. Y déjeme explicar. A partir de esa última cena que Jesús tiene con los discípulos, ahí se consuma la última Pascua necesaria, porque después de esta cena de Pascua ya no sería necesario más recordar la salida de Egipto, ahora sería más necesario recordar la experiencia que los discípulos vivieron junto con Jesús durante esa cena. Esa cena demostró la comunión de Dios con la gente, de Dios con su pueblo, en la que a través de Jesús Él estaba entregando el sacrificio único y último que iba a hacer que toda la vida, a partir de ahí, fuera vida plena a través de Jesús. Ya no iba a haber más sacrificios, ya no tenían que morir más borregos. Jesús fue el que partió todo eso, cumplió la ley al 100% y ya no había más necesidad de Pascua. Lo único que había que hacer era seguir manteniendo la comunión. Y Jesús dice que cada vez que se junten, hagan esa cena en recordatorio de lo que Jesús hizo por ellos. Así que Jesús está dejando atrás la cena de la Pascua y está instituyendo una nueva celebración, que es la celebración de la vida eterna que fue entregada para nosotros, la celebración de la comunión de Dios con su pueblo. La cena del Señor es una celebración de nuestra liberación, no de Egipto, pero del pecado. Porque a través de la muerte de Jesús y su resurrección, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y por otro lado, es un recordatorio de ese sacrificio, de la muerte del Señor, pero también de su resurrección, porque no es nada más la muerte, es la muerte y la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestra fe no serviría de nada. Pero es la muerte y la resurrección de Jesús que nosotros recordamos a través de esta celebración de la Santa Cena. Hay una cena más, y aquí es donde me encanta ver esa naturaleza festejadora y celebradora de Jesús. Jesús era una persona que le gustaba estar de fiesta, y lo podemos ver en muchas partes de los evangelios, incluso en Hechos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros lleguemos al cielo, Jesús nos va a tener listo ya una cena de celebración allá arriba. Apocalipsis 19. Vamos a verlo rápidamente. Apocalipsis 19, versículos 6 al 9, dice: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios es el Todopoderoso reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Jesús está preparándonos un festín ahí arriba. Y ese festín de celebración es cuando lleguemos arriba, nos unamos una vez a Él. Y la Biblia llama a esa fiesta la fiesta de la boda del Cordero, o de las bodas del Cordero, depende de cuál versión de la palabra usted esté leyendo. Cuando lleguemos allá arriba a esa celebración que Jesús está preparando para nosotros, vamos a llegar ahí siendo perdonados, estando ya perdonados. Vamos a llegar allí estando ya lavados, estando ya limpiados y estando ya purificados. De hecho, dice que la novia del Cordero va a vestirse de lino más fino y va a estar limpio y va a ser perfecto. Eso quiere decir que nosotros hemos sido purificados por completo. Ya no hay más. La influencia incluso del pecado ya no va a estar presente. Nosotros ya fuimos absolutamente limpiados, purificados, lavados, perdonados. Vamos a ver al fin
el fin de la tristeza. Dice Apocalipsis 21, versículos 3 al 7. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Experimentaremos el cumplimiento del diseño de Dios, compañerismo restaurado completamente. Ya no habrá más problemas, ya no habrá más división, ya no habrá más tristeza, ni muerte, ni llanto, ni dolor. Vamos a estar experimentando el cumplimiento del diseño original de Dios al 100%. Lo que Adán y Eva echaron a perder en el jardín va a volver a venir. Y esta vez no va a haber posibilidad de que el pecado infecte nada. Todo va a quedar perfectamente limpio, puro, y va a ser restaurado al 100%. Una cosa que tenemos que mantener en mente y recordar siempre es que el cielo y el infierno son reales. Solamente la fe en Jesús como el sacrificio por nuestros pecados puede blindarnos de la furia del infierno y asegurarnos del gozo del cielo. Mire, no hay nada más, no hay nada que podamos hacer, no hay buenas obras, no hay palabras que podamos hablar, no hay lugares a donde podamos ir, no hay cosa que podamos hacer que nos pueda garantizar el ser completamente blindados y protegidos del pecado. Solamente hay una cosa, y es la fe en Jesús. No hay más. La fe en Jesús es lo único que nos puede asegurar. De hecho, dice la palabra de Dios que hay dos caminos. Uno es angosto y difícil de caminar, que es el que lleva al Padre. Ese es Jesús, esa es nuestra fe en Jesús. Y dice que hay otro que es grande y espacioso y que es fácil de manejar o de ir a través de ese camino, y ese camino lleva a perdición. ¿Por qué el camino a Jesús tiene que ser el angosto y el difícil de caminar, hermano? ¿Por qué no puede ser el otro? Bueno, porque el camino que lleva al Padre, que es Jesús, es un camino que depende de nuestra naturaleza en mucha parte. Porque es como nosotros decidimos caminar. Y si usted decide caminar sin creer en Jesús, sino confiando en sus propias fuerzas, bueno, qué lástima me da por usted. Y espero poder verle a usted en el cielo, que usted encuentre la manera de creer en Jesús, solamente en Jesús. Es muy fácil para nosotros seres humanos caer en el error y en el engaño del enemigo de que nosotros podemos simple y sencillamente ser autosuficientes. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser humildes y debemos dejar nuestras cargas en Jesús, diciendo con esto que nosotros no debemos valernos por nosotros mismos, no podemos valernos por nosotros mismos. Nosotros debemos valernos de Jesús, debemos de estar metidos con Él, debemos de buscarle a Él, debemos de escudriñar su palabra. Ahora vamos a entrar en un punto muy importante. Me gustaría hoy, precisamente hablamos de la Cena del Señor, me gustaría compartir con usted la Cena del Señor. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios que nosotros no podemos acercarnos a la mesa del Señor con un corazón indigno, que significa una de dos cosas. O no conocemos de Jesús, no hemos entregado nuestra vida a Él y simplemente seguimos todavía esclavos del pecado. O la segunda, ya conocemos de Él, pero nosotros no estamos puros y no estamos limpios en nuestro interior. Antes, para entrar a la cena de la Pascua tenían que purificarse siguiendo el ritual de purificación. Ahora no lo necesitamos, pero sí necesitamos, dice la palabra, confesar nuestros pecados. Y no la confesamos a un hombre, porque aun cuando dice la palabra que si nosotros perdonamos, entonces Dios perdona, y si nosotros retenemos el perdón, Dios también retiene el perdón. No es así. A lo que se refiere la palabra de Dios es que nosotros debemos
confesarle al Señor nuestros pecados. Ahora, tal vez hay alguien que dice, bueno, yo no sé si he pecado, yo no me acuerdo. Bueno, hay una parte en la que tenemos que hacer un poquito de introspección y decir, ¿sabes qué? Espíritu Santo, revélame si yo no he pedido perdón por algo, si todavía tengo un pecado que no he confesado. Y entonces dejar que el Espíritu Santo trabaje en usted para que usted pueda ser restaurado. Voy a hacer 2 oraciones antes de empezar. La primera es, si usted jamás ha recibido a Jesús en su corazón, si usted jamás se ha identificado con el beneficio de convertirse en un hijo de Dios. A lo mejor usted ha escuchado que el convertirse en un cristiano o el hacerse cristiano es convertirse en alguien aburrido o convertirse en alguien que es persinado y que no hace nada y no se divierte y no toma y no fuma y no nada de esto. Y le voy a decir que realmente no es así. Jesús era una persona que le gustaba estar en fiestas. Nosotros nos reunimos muy a menudo en la iglesia hispana a tener nuestras fiestas y nuestras celebraciones. Y ser hijo de Dios es mucho más que puedes o no puedes hacer esto, o debes o no debes hacer esto o el otro. Ser hijo de Dios significa que nosotros fuimos adoptados a la familia de Dios y por ese espíritu de adopción, dice el apóstol Pablo, ahora nosotros tenemos acceso a todas las riquezas en gloria de Dios. Que quiere decir que todo lo que Dios ha prometido en su palabra para sus hijos ahora es nuestro. Dice la palabra en Isaías 53 que a través de las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. Pero esa sanidad no la puede experimentar una persona que no conoce de Cristo, porque es una de las promesas que tiene Dios para nosotros. Dice la palabra de Dios también que Dios se encarga de nuestras necesidades, que solo debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas a nosotros. También dice la palabra que todo lo que tenemos necesidad pidamos al Señor creyendo que Él lo puede hacer y entonces nosotros lo recibiremos. Pero todo este tipo de promesas, y esas son algunas de las muchas promesas que vienen en la palabra de Dios, todas estas promesas dependen de que nosotros digamos sí a Dios. Si usted está listo esta mañana, vamos a hacer una oración para entregar al Señor para entregar a Jesús su corazón, invitarlo a que venga a su vida. Y me gustaría guiarlo a través de esta oración. Es una oración muy simple, no es nada ritual, no es nada místico. Es simple y sencillamente pedirle al Señor perdón por los pecados, invitarlo a entrar a su vida y Dios va a hacer su morada en su corazón. Y a partir de ahí empieza usted a vivir una vida en la que va de poco en poco a convertirse en una vida cada vez más cercana a lo que Dios quiere que usted sea. Entonces, si está listo ahí donde usted está, tome unos minutos. Concéntrese en la siguiente oración y le voy a pedir que usted lo repita en voz alta, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vamos a confesar con nuestra boca lo que usted está orando. Y diga: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz. Gracias, Padre, por haber mandado a Jesús y por darnos ese regalo. En esta hora, Señor, yo reconozco que yo he pecado en contra tuya y hoy te pido perdón. Reconozco que antes rechacé el sacrificio de Jesús, pero ahora te pido perdón y acepto el sacrificio de Jesús. En esta hora, Señor, yo reconozco que tú levantaste a Jesús de los muertos con poder. Yo te entrego mi corazón y yo confieso a Jesús como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida, te pido que me hagas una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte a fmonroy@oasofirst.com o a facebook.com/ofa.hispano. Mándeme un mensaje o puede ser a través del 918-350-9486. Me gustaría saber cuál es su historia, me gustaría saber que usted tomó una decisión hoy y me gustaría también darle los próximos pasos. ¿Qué es lo demás que sigue? ¿Cómo puede usted hacerse un mejor seguidor de Cristo? A lo mejor está usted aquí hoy y dice: Pastor, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Vamos a hacer una oración también para ponernos a cuentas y pasamos al tiempo de la cena del Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, te pedimos perdón por cualquier pecado que no haya sido todavía confesado. Espíritu Santo, te pedimos que traigas a nuestra memoria cualquier pecado que nosotros hayamos cometido en contra tuya, que tal vez ahora no recordamos, pero tenemos que deshacernos de él para poder ser limpios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy limpies todo corazón. Te pido que quites toda maldad de mi corazón, toda impureza,
que quites todo pecado de mi corazón. Señor, quiero ser puro ante ti para que, llegado el momento, pueda yo tomar la cena del Señor. Señor, te pido en esta hora, bendícenos. Señor, bendice a cada persona que nos está escuchando, cada persona, Señor, que hoy está reunida a la mesa junto con nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús, la noche que Él iba a ser entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen todos de este pan que representa mi cuerpo, que es entregado hoy por ustedes. La paga del pecado es muerte, y el cuerpo de Jesús fue entregado a muerte por nosotros. Aun cuando Él no había pecado, Él llevó nuestro pecado sobre sus hombros. Y en esta hora te damos gracias, Jesús, porque tú te entregaste sin haber pecado. Te entregaste como nuestro sacrificio, como ese cordero pascual, limpio, puro y sin mancha, para que nuestros pecados fueran lavados a través de tu sangre y nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. En esta hora aceptamos tu sacrificio, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a recordar todos los días el sacrificio que tú hiciste por nosotros. En tu nombre santo, Jesús. Puede compartir del pan en esta hora. Dice la palabra del Señor también que enseguida Él tomó la copa y Él la pasó a sus discípulos y Él les dijo: esta copa representa mi sangre, que es sangre de un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? La ley de Moisés en el Antiguo Testamento representaba el pacto original de Dios con los hombres, y a través de ese pacto Dios purificaba a su pueblo para que pudiera ser santo para Él, y a través de esa ley Dios le mostró al pueblo qué tan lejos estaba de Dios y qué tanta necesidad tenían de ser salvados. Pero cuando viene Jesús y a través de su sacrificio cumple al 100% la ley de Moisés, Él dice: ya no es necesario cumplir la ley, ahora solamente es necesario creer en el sacrificio que yo he hecho por ustedes. Y Jesús ahora se entrega a sí mismo y entrega su sangre como el sello de ese pacto. La sangre de Jesús fue derramada por nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios que no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Así que Jesús derrama su propia sangre por el pecado de usted y mío hoy. Jesús, te damos muchas gracias, porque fue a través de tu sacrificio en la cruz, fue a través de tu sangre que todos nuestros pecados fueron totalmente perdonados y olvidados. Te damos gracias, Señor, que tú nos redimiste, tú pagaste el precio, y hoy te decimos: gracias, Jesús. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y en esta hora le invito a tomar de la copa. Jesús, en esta hora te damos una vez más gracias. Gracias, Señor, porque fue a través de tu sacrificio que nosotros recibimos total limpieza, total purificación, total salud incluso. Gracias, Señor, porque nosotros no hubiéramos podido hacerlo, pero tú, en tu infinita bondad y misericordia, te entregaste a ti mismo para padecer el dolor que nos correspondía a nosotros y podernos acercar a Dios. Gracias porque tú pagaste el precio que nos correspondía a nosotros pagar. Tú te hiciste hombre, caminaste como un ser humano. Tú no solamente eso, pero te hiciste siervo y fuiste obediente, dice la palabra de Dios, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Señor, tú resucitaste al tercer día, tú fuiste ascendido al cielo y ahora estás sentado a la diestra de Dios en gloria y en poder. Y dice la palabra que ante tu nombre, el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, y en esta hora te decimos gracias, Jesús, y te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, cada día. Que no sea solamente el domingo que venimos aquí ante ti a recibir la cena del Señor, porque recordemos este evento, sino que sea todos los días. Que sea cada mañana que nos despertamos, recordamos que mientras estamos manejando rumbo al trabajo, a la iglesia o a la escuela o a la tienda, y mientras estamos trabajando, mientras estamos con la familia y estamos en la cena y antes de dormir, Señor, que tu sacrificio esté presente en nuestras vidas, que nos ayude a recordar todo lo que tú hiciste por nosotros y cómo tu sacrificio, Señor, es todo lo que necesitábamos y hasta más para poder llegar hasta nuestro Padre Celestial. Te damos gracias porque un día vamos a verte allá en la eternidad y vamos a sentarnos a la mesa contigo y disfrutar del pan contigo y vamos a poder
ver a todas aquellas personas, Señor, que amamos tanto, y vamos a poderte ver a ti, que te amamos tanto, y vamos a poder pasar toda una eternidad a tu lado, disfrutando de tu presencia, disfrutando, Señor, de tus palabras, disfrutando de el resto de la eternidad contigo. Gracias, Dios, porque no hay mejor regalo, no hay mejor sueño, no hay mejor deseo que podamos tener que estar contigo, Señor, poderte ver cara a cara, poder abrazarte, poder aferrarnos a ti, Señor, y poder pasar el tiempo contigo y pasar muchos más alimentos y muchas más cenas y muchos más festines contigo, porque yo sé que no va a ser nada más el de la boda del Cordero. Vamos a poder disfrutar de muchísimos más alimentos contigo y vamos a poder pasar un tiempo increíble por toda esa eternidad contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a no olvidar que nosotros fuimos redimidos y rescatados y que no necesitamos nada más, solamente necesitamos creer y confiar en que Jesús hizo todo el trabajo ya por nosotros. Él es nuestro pan de vida, Él es nuestra fuente de agua viva, Él es nuestro descanso, Él es nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro protector, nuestro proveedor. Y te doy gracias, Señor, porque no hay nadie más. Tú eres todo para nosotros, no necesitamos nada más. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo dejo con una bendición, que el Señor me lo bendiga y lo guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz hoy, mañana y siempre.